La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Repito esto que lo había tomado el día miércoles. El versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El miércoles estábamos hablando, entre otras cosas, de cuando nosotros llegamos al Señor, o estamos en la iglesia, o tenemos un tiempo en la iglesia, o estuvimos apartados, o nos alejamos, o nacimos en la iglesia, o como lo que dicen algunos, yo soy cristiano de cuna. Cuando estamos en esas situaciones, llegamos a un punto donde a veces la iglesia es para nosotros simplemente un club, una reunión social, un compartir con amigos nada más, y no tenemos una verdadera relación con Dios. Y en eso se trata lo que significa ser convertidos. Yo no quiero hacer mucho hincapié en esto, simplemente recordarle a los que estuvieron el miércoles y decirle, a veces la iglesia hace demasiado énfasis sobre el significado, sobre la palabra convertirse, como si fuera algo mágico, como si usted se metiera dentro de una máquina espacial y ahí sale hecho una cosa distinta. Eso sería espectacular. Unos kilos menos, unos pelos de más, estaría perfecto y eso estaría bárbaro. Pero no se trata de eso. No es llegar al Señor no es meterse en una cámara hiperbórica para salir renovado. Convertirse significa literalmente, según la Biblia, significa volverse a. Convertirse es girar hacia, eso dice la Biblia en griego, girar hacia Cristo, girar hacia Dios. Que uno tiene una manera de pensar, uno sigue una vida de un pensamiento y en un momento determinado tiene que mirar a Dios. El problema es que muchas veces nosotros recibimos a Cristo en el corazón, empezamos a caminar con Dios y seguimos andando y transitando de acuerdo a nuestros viejos pensamientos, a nuestras viejas maneras, a nuestros viejos razonamientos con nuestros viejos conflictos. Entonces estamos en la iglesia, pero seguimos sin mirar a Cristo, sin mirar a Dios, sino que miro mi forma, mi manera, mi pensamiento, mi cabeza, mis metas, mis cosas, mis rayes, porque acá ninguno es santito, ¿no? Al contrario, son bastante bravitos y bastante rebelditos, más de un hito. Y eso no significa que estoy convertido, pero el apóstol Pablo dice, cuando se conviertan a Cristo, cuando se conviertan, el velo se le quitará. ¿Cuál velo? El velo que no te permite ver la revelación de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El velo que hace que cuando vos estás escuchando como ahora una palabra, pensás de acuerdo a tus pensamientos antiguos. El velo que hace que cuando se te dé una clave, se te dé una llave, se te dé una manera, vos digas, no, pero a mí me parece que. Usted sabe que yo soy un tipo complicado. No, bueno, en realidad no. En realidad soy re simple. Yo soy re simple, pero en esa simpleza parte de ser exageradamente práctico y eso hace que termine siendo complicado. ¿Me entendió? Los que son, no. Los que son como yo lo van a entender, los demás no. ¿A qué me refiero con esto? Mi esposa dice que yo hago, bueno, no dice esas palabras, pero yo le cambio el argumento, como que yo creo que las cosas son mágicas. No dice eso ella, yo lo digo así. Que la cosa es así porque es así, ya está. Y ¿sabe qué pasa? Que para mí es así. Entonces, si la Biblia dice esto es así, yo no ando con vuelta, es así. Si la Biblia dice que yo vaya para allá, que me va a dar tal resultado, yo voy para allá y ya está. Por eso una vez algunos se enojaron, una vez hace mucho tiempo, aunque lo repito cada tanto, cuando digo, el que le va mal es porque quiere. Porque si a usted le va mal es porque no sigue de acuerdo a los principios de la palabra, sino que quiere amoldar los principios de la palabra a su propia visión, amoldar la palabra de Dios a su temperamento, amoldar la palabra de Dios a su pensamiento. Y debe ser al revés. O sea, se tiene que convertir. Tiene que mirar a Cristo, no hacer que Cristo lo mire a usted. Y pensar cosas como, y bueno, yo soy así. Ese bueno, yo soy así, no sirve. Usted tiene que tener un pensamiento, aunque no lo sea en su vida,
un pensamiento práctico en cuanto a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, Jesús dijo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, en esta palabra dice que todas las promesas del Señor son en Él puede ser y en Él tal vez. No dice así. No dice así. No dice todas las promesas del Señor son en Él y según como lo mires. No dice las promesas del Señor son en Él y puede ser. No dice las promesas del Señor son como te levantes. No. Dice las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. O sea que lo que Dios dice, lo que Jesús dice es sí o no, porque también Jesucristo dijo que vuestro hablar le habla al pueblo, le habla a ustedes, me habla a mí, le habla al pueblo, dice que vuestro hablar sea, mire qué sencillo, a ver si no tengo razón yo, no me compliquen la vida. A ver. Dice, el Señor dice, cuando le habla al pueblo, Jesús dice, que vuestro hablar sea sí o no. Y dice, lo que está de más de esto, o sea, lo que le agregues a eso, si pones sí, pero, o si pones, bueno, no, lo que agregues a eso, ¿sabe lo que dice? A ver, ¿usted sabe lo que dice? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe cómo termina ese versículo? No lo busque, no lo busque, no lo busque. ¿Sabe lo que dice? ¿Cómo termina ahí? Sea vuestro hablar sí, sí o no, no, pues lo que se lo digo en versión tradicional, pues lo que es más de esto, así dice la Reina Valera. Para algunos que se conectan, tienen la database con la Reina Valera. Entonces ahí le dan el primer puntapié y ya siguen. Lo que es más de esto, otras versiones dicen, lo que se agrega a esto proviene de... Ahí te quería agarrar. Lo que es más de esto, del mal procede. Versión tradicional, Reina Valera. NBI y otras. Lo que se agrega a esto proviene del maligno. Así que cuando usted hable de la palabra de Dios o lo que Dios va a hacer en su vida, o lo que Dios le promete o lo que usted quiere con Dios, sea sí o no. ¿No es práctico? ¿No es sencillo? ¿No es determinante? Dios quiere que nosotros actuemos de esa manera. Por eso dice que cuando nos volvamos a Cristo, el velo se quita y ahí seremos transformados. Usted, si se volvió a Cristo, si se vuelve a Cristo, si hoy está poniendo su foco en Dios, usted si hoy se está volviendo hacia Él, si gira hacia Él, dice que usted es transformado. No sigue siendo el mismo bicho feo que era antes, aunque parezca. Bueno, por lo menos de afuera parece igual. En lo feo seguro. Estés transformado en cada encuentro con el Señor. Y Dios se desespera de que usted quiera encontrarse con Él, porque Él quiere encontrarse con nosotros. Santiago 4:5, anóteselo. Su espíritu nos anhela celosamente. Mira, diga que la pastora C debe estar con los chicos, con el tema de los chicos arriba. Si no, una vez lo dice, me sacaron fotos por todos lados que mencioné este versículo. Si no, le explicaría, le demostraría en forma práctica, en forma gráfica, para que usted lo vea, qué significa cuando dice su espíritu nos anhela celosamente. El espíritu de Dios habla de pasión. Dice que Dios te anhela con pasión, con deseo, en intimidad. ¿Puede entender eso? ¿O le agarró el ataque de Freezer? Eso es lo que Dios dice a mí. Y nosotros estamos... Y paso al frente y miro si el pastor pasa. Si el pastor pasa... Yo voy a poner cámaras acá. Yo voy a poner cámaras y después los voy a vender. Ahí sí no vamos a hacer, pero... Voy acá. Y voy a ver las caras que ponen. Y después... Ah, sí. Tendría que poner alguno con una camarita por acá. No, una webcam acá.
Va, alcanza. Uy, se van a querer matar después. Se lo voy a poner en YouTube por todos lados, se van a ver las cosas que hacen. Somos transformados, nuestra forma cambia, no somos lo mismo. Metamorfosis, cambio de forma, y como les dije el miércoles, lo repito para saltarme ya otro pasaje, en vez de ser transformados y buscar el cambio de forma, la metamorfosis, te quiere metamorfi nada más. Primera clave para el crecimiento personal, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tranquilo que dije 8, no voy a decir las 8 hoy. Por eso dije una serie de mensajes. ¿Qué? ¿Ganaste? ¿Leíste? Y les aviso que estos mensajes los voy a seguir solamente los sábados restantes. Para evitar esa diferencia que hay de congregación entre sábado y miércoles. Entonces que los que vienen solamente los miércoles o solamente los sábados no se pierdan el resto. Así que la continuidad de esto va a ser a través de los sábados, de acá a los siguientes sábados. Primero, Filipenses capítulo 4, versículo 8, y si toma nota, sería bueno que tome nota, tome nota, digo, si toma nota es una buena costumbre, tener una actitud positiva, tenga una actitud positiva. Hablando con este hombre, el abogado, no ayer en otra ocasión estuvimos charlando, hablamos de estos principios de Dios, y él me dice, pensar que hay gente que nos acusa cuando hablamos estas cosas de decir que somos positivistas, me dice él, es cristiano, obviamente, le estoy hablando de su nombre cristiano, encima es cristiano, es predicador, ayer yo lo pinché, no dijo lo que yo quería que dijera, lo dejé. Le dije, decile qué es lo que haces, porque capaz que pensás que vos vas a la iglesia de vez en cuando. Congrega, enseñas, maestro, da clases, tiene discipulado, tiene célula, todo lo demás, aparte, es abogado, tiene su trabajo y está hasta cualquier hora para servir a Dios y para su trabajo personal. Se puede. Eso, para que sepa, se puede. Entonces me decía, nos acusan de ser positivistas. Y me dice él a mí, pero yo no encuentro nada más positivo que la Biblia. ¿Y sabe qué? Es verdad. No existe cosa más positiva que la palabra de Dios. Desde el principio que usted entiende, cuando usted empieza a meterse en la palabra, o con lo que decía hoy la pastora sobre que en toda circunstancia Él está, que es solamente una circunstancia y Él nos va a sacar de ahí. Cuando usted empieza a tomar los principios y ve y lee lo que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿No le parece muy negativo eso? Parece muy bajón, muy depre. Y esa es la continuidad de la palabra de Dios. Cerró el doctor, cerró ayer orando. Yo me la juego que salvo uno o dos, nadie se dio cuenta de la manera que él empezó a orar. Cuando terminó la charla, dijo, vamos a orar. Hizo una oración para cerrar todo lo de su charla. Tomó el pasaje de Deuteronomio capítulo 28 y en su forma personal recitó esa oración, empezó a recitar las mismas bendiciones que hay en Deuteronomio 28, solo que en versión moderna, y empezó a bendecir hacia cada vida. Señor, que sea bendecido en su casa, en su auto, en su trabajo, en su viaje, en su ida y su vuelta, en lo que haga con sus manos. O sea, era Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional que dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Les dije el título para que lo anote, ¿no? Les dije cuál era. Tener una actitud positiva. La Biblia nos manda, en cuanto a nuestra mente y al fruto y resultado de nuestra mente, nos manda el Señor a tener pensamientos solamente sobre las cosas buenas. Y ahí va a saltar alguno a decirme, ¿y cómo se manejan los pensamientos? ¿Se pueden manejar los pensamientos? ¿Y por qué no lo hace? Tener una actitud positiva quiere decir decidir en qué pensar.
Claro, sería muy bueno, ayudaría mucho si usted se conoce la Biblia, o si se come la Biblia, si se la traga. Que sepa algunas cosas en las cuales es imposible que Dios haga. Cuando usted piensa, Dios no me quiere. Cuando piensa, Dios me dejó. Cuando piensa, Dios prospera al otro, pero a mí no. Cuando piensa, Dios sana al otro, pero a mí no. Cuando piensa, Dios está con el otro, pero no conmigo. Cuando piensa, Dios elige a algunos, pero a mí no. Si usted leyera la Biblia, sabría que dice que Dios no hace acepción de personas. Sabría que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabría que Él dice, yo te dejaré, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero como usted lee la Biblia solamente donde dice Biblia, ya te cansó, entonces no sabe estas cosas y los pensamientos empiezan a divagar. Tener una actitud positiva es que usted decida qué pensar. Y si algo no corresponde a esta clasificación, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo noble, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces usted le viene el pensamiento, mi mujer me engaña. Entonces, bueno, puro, santo, justo, amable, no, ya está. ¿Ve que es fácil la Biblia? Es fácil. Ahora, si usted la está mirando y usted la vio con otro, ahí no se trata de pensar. Es una actitud y una decisión, ya vio. Si usted está pensando que se va a morir de cáncer, si usted está pensando que le van a robar, si está pensando que no va a llegar a fin de mes, si está pensando lo que se le ocurra pensar y lo pasa por ese tamiz, bueno, puro, justo, santo, amable, sin virtud, alabanza, no. ¿Es digno de elogio, es excelente, merece alabanza? No. Entonces lo saca de su cabeza. Actitud positiva. Si quiere considerar, como alguna vez me dijo alguno, que yo peco de positivo, dele nomás. No tengo ningún problema. Siempre dije, y hace poquito me sorprendí, esa cosa todavía me sorprendo de algo. Siempre dije, algunos hablan del vaso medio vacío o vaso medio lleno. A unos dicen que ven el vaso medio vacío, es el bajón. Otros dicen que ven el vaso medio lleno, ese es el tipo positivo. Y yo decía, no, al contrario, yo ni una ni la otra. Y yo decía esto, cuando yo veo el vaso medio vacío, digo, qué bueno, se puede volver a llenar. Y hace un par de meses, no sé quién, alguien apareció, encontré en internet una imagen de alguno de esos grupos justamente motivacionales, y había el dibujo de un vaso y decía las 3 opciones. Y dije, me lo robaron. Y hablaba precisamente, así actúa el negativo, así actúa el positivo, así actúa el emprendedor. Dije, gracias, me enteré. Resulta que soy emprendedor, ni lo sabía. Ve la opción para avanzar. Jesús, Dios, Jesucristo, el Espíritu de Dios, la Biblia, es permanentemente la actitud para avanzar. Le presenta a usted la actitud para avanzar. Los discípulos le dicen, Señor, a Jesús, ¿quieren que preparemos la Pascua? Buenas noches, amén. Y Jesús les dice, sí, vayan a tal lugar, al lugar de fulano de tal, van a encontrar un burro en tal lado, pidan el burro a fulano, y cuando estén caminando para la plaza, ustedes no saben dónde es la casa, pero van a ver un hombre que va a pasar con un cántaro de agua. Cuando vean al hombre que va con el cántaro de agua encima, a ese síganlo. Entonces ahí andaban los discípulos super figuretti y ridículos, parados en medio de la plaza, a ver quién será el nabo. Y cuando de golpe cruza uno, ahí estaban todos como, bueno, si le digo patán, eso es muy viejo, así que ustedes no lo van a enganchar. Andaba ahí el otro, lo vieron pasar, y todos ahí siguiendo al nabo que iba con el cántaro de agua. ¿Sabe cómo se habrá sentido? Ridículo. Si alguno los miraba a saber qué habrá pensado, lo van a chorear. Pero ellos que hicieron lo que Jesús les mandó. ¿Quién tuvo la determinación? El que lo hizo. La Biblia es un mar de oportunidades que usted tiene que decidir si las acepta, las toma o las deja. Tener una actitud positiva hace que mi camino, mi destino cambie. Tener una actitud positiva cambia la vista de mis ojos. Ahora, cuando dice, en esto pensad todo esto, no se está refiriendo a cuando vaya a la iglesia, cuando se siente en la iglesia, cuando se ponga a orar en la iglesia o en su casa, cuando se ponga a adorar a Dios, entonces ahí, póngase disfraz de evangélico, póngase uniforme de cristiano, hágase pasar por, y ahí ponga, aleluya, sandal. Cuando vuelva a su casa, siga siendo el mismo perro mal hablado, siga haciendo cualquier cosa, sea un burro y un arado,
No dice eso. Tampoco dice cuando se ponga a orar y se tire ceniza sobre su cabeza y esté orando y esté compungido y esté hablando con palabras extrañas a un Dios que no conoce. Hoy alguien me dice, no tengo palabras para hablar. Digo, porque no sabes orar. Porque orar es... ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Cuando usted se sienta con un amigo, con un vecino, si va con el remisero y el remisero es pesado, o si se va a cortar el pelo y el peluquero es cargoso, veo que hay de todas esas cosas, ¿no? Y empieza a charlar con alguien. Y empieza a charlar con alguien a quien conoce. ¿Cómo le habla? Oh, Señor benemérito, beneplácito, santísimo, altísimo, glorificadísimo. Permítame usted, ísimo, entrar a su casa, ísimo. Y puede sentarme en su silla, ísimo, para tomar un matísimo. ¿Usted le dice eso? ¿O le dice, che, negro, hacete un mate? ¿No? Mire todo el tiempo que ahorró para decir lo mismo. Orar es hablar. Dígale a Dios. Y no es para después que usted oró, sale de ese momento de oración y vuelve a tener sus pensamientos. Porque ahora ya no estoy en la iglesia, puedo pensar distinto. Ahora ya no estoy en oración, puedo pensar distinto. No. Tenga un pensamiento de una actitud positiva. Le voy a dar un secreto. Menos mal que es tarde, ya le dije. Tanto los idiomas bíblicos tienen bendiciones muy especiales. Tanto el hebreo como el griego. El Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento, cuando dan las instrucciones, la serie de instrucciones que el apóstol Pablo y otros dan, que dice, hagan esto, pongan así, miren de tal manera. Cuando se da ese tipo de instrucciones, se utiliza un verbo, un tiempo verbal, una forma verbal, que no existe en castellano. Cada idioma tiene su vuelta especial, ¿no? No existe en el castellano, es una forma que en castellano no existe. Y que si nosotros la tuviéramos que decir, tendríamos que hacer toda una frase articulada para explicar eso. Entonces, cuando dice, en esto piensen, para decirlo correctamente en castellano, tendríamos que decir, y en esto empiecen a pensar y sigan pensando constantemente. ¿Entendió? Es un tiempo que se llama, en griego es un tiempo verbal aoristo, del griego, no existe en castellano, que es un presente más que continuo, que significa una acción que se repite constantemente, en el momento que se habla y durante todo el tiempo restante. Empezá a hacer y seguí haciendo. O sea, constantemente en esto pensar. Ahora, si usted es de aquellos que cuando habla con Dios o cuando lee la Biblia o cuando se pone, como en mi caso, a predicar, es el Señor Altísimo y cuando va a su casa el que hace negro, tiene un conflicto espiritual, tiene una esquizofrenia espiritual. Tiene que ayornar su mensaje, su forma, su pensamiento para en todo tiempo, en todo lugar, pensar lo mismo. Tener una actitud positiva. Termino diciendo esto, porque ya se ha hecho tarde. La Biblia nos manda a pensar solo en lo que es bueno, puro, noble y honroso. No es solo una cuestión de sentirme bien después de orar, tampoco es para el comportamiento en la iglesia, es una cuestión de mantener siempre y constantemente una actitud positiva. Lo importante no es lo que los demás me hacen. Hoy estaba escribiendo esto y alguien me escribió algo, no lo voy a mencionar porque se va a dar cuenta, sabe quién es. Pero parecía a propósito, en el momento que yo estaba escribiendo esto, una conversación por chat, sobre situaciones que uno pasa, que le pasan a todos, ¿no? Que le pasan a todos. Sobre las cosas que me hace, el que hizo, el que me dijo, el que me miró, el que me puso. Y uno puede tener un montón de opciones. La primera opción cuando alguien te hace algo, ¿cuál es? Mandarlo a freír churro. La segunda es que los churros tengan dulce de leche. La tercera es que se meta el churro en la oreja. ¿No? Y después póngale todas las otras opciones con churro que usted quiera. Y al final de las opciones, al final, o sea, usted ya no llega, ya está muy allá, como cuando busca en internet, ¿vio? Mira los 4 o 5 primeros resultados de la página, después allá abajo dice página siguiente, así, qué sé yo, andás a ver lo que hay ahí. Nadie se mete en eso. Es lo mismo, ahí está. La otra opción ni la evaluamos, es la opción de déjalo de lado, ignoralo, déjalo pasar.
Cuando se dan clases, se enseña el trabajo de sanidad interior, por ejemplo, se dicen cosas como esta para ministrar y poder ministrar a la gente. Si viene una persona a tu casa, por favor no me vengan ahora con ninguno se haga el delicado. Ya saben. Si viene una persona a tu casa y te pone arriba de la mesa una bandeja con caca y te dice, come, ¿vos qué haces? Pero por respeto a la persona, por ética. ¿Qué hace? Y si entonces por una de esas decide no comerla, y la persona se va y le deja la bandeja con caca en su casa, en la mesa de florero, ¿usted qué hace? ¿Y la tira en su tacho de basura en su cocina? Esa era la de los churros. Cuando viene una persona y le viene a traer una bandeja con caca, usted tiene la capacidad para recibirla o rechazarla. Cuando esa persona le deja la bandeja con caca en su casa, usted tiene la capacidad de mandársela de vuelta o de arrojarla fuera de su casa. Pero usted puede decidir comerse la caca o guardarse la caca adentro de su casa. Entonces, me quedo muy lejos. Entonces, el problema no es lo que los demás me hagan. El problema no es la influencia que los demás tengan en mi vida. El problema no es, y lo importante no es lo que hablen de mí. El problema no es los que me apoyen o me rechacen. El problema no es los que esté conmigo, el que no. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo hago conmigo? ¿Qué es lo que yo pienso de mí? ¿Qué es lo que yo decido sobre mi vida? El problema no es el vecino, no es el jefe, no es el patrón. El problema es qué hago yo con lo que pienso de mí, con lo que me digo a mí y con las actitudes con las cuales yo me muevo. Porque en la manera que yo pienso, así actúo. En la manera que actúo, así me muestro. En la manera que me muestro, así me ven. Y en la manera que me ven, así me reciben. Yo decido cómo afecto a los demás, decido mis actitudes y decido mi destino. El problema no es lo que otros hablan de mí, el problema es lo que yo pienso de mí mismo. Lo importante no es lo que los demás me hacen, lo importante es lo que yo me hago a mí mismo a través de mis pensamientos y actitudes. Muchos de nosotros permitimos palabras hirientes, propias o ajenas, que nos influencian y determinan nuestro futuro. Póngase de pie. Hasta aquí llegamos. El sábado siguiente seguimos con este tema. Yo bendigo la iglesia, reprendo todo espíritu de venganza, reprendo, Señor, todo aquel que quiera venir a robar la palabra, la semilla implantada. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo sus mentes, sus pensamientos, sus actitudes y decisiones. Declaro que se abren caminos de bendición. Declaro que entran, Señor, por caminos del deseo de alcanzar tu gloria y de caminar conforme a lo que vos tenés para cada uno. Mente positiva y actitud positiva para andar como Cristo anduvo, para caminar como Cristo anduvo, para recibir como Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Iglesia de Restauración, el Señor te bendiga y te guarde. Cuán hermosas son tus tiendas, cuán hermosos tus hogares. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga el Señor de ti misericordia y ponga en ti paz cada día de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.